En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Bienvenidos a un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Hola, muy buena tarde, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Mi nombre es Fernando y formo parte de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría, no se inmiscuye en creencias religiosas o falta de ellas, no es un centro de tratamiento ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios, no expresa opiniones sobre asuntos externos ni apoya empresas ajenas, no da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuotas ni honorarios a sus miembros, no proporciona ayuda económica ni es centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes ajenas a las de los miembros de Al-Anon y no pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Ahí está nuestra bienvenida, queridos radioescuchas, en un programa más que hoy va a estar muy interesante. Pero antes de entrar en el tema, vamos a leer de nuestra literatura Un poco de tiempo para mí, una colección de experiencias personales de Al-Anon. La lectura correspondiente al 1 de mayo. Cuando esperaba que el alcohólico volviera a casa, pensaba en lo que yo le diría, cómo respondería él y cómo yo le refutaría. Él nunca seguía mi guión. En vez de eso, ofrecí un relato irrefutable de dónde había estado. Incluso estando sobrio, continué creando un guión sobre mis conversaciones con el alcohólico. Durante una reunión sobre el 9º paso, me di cuenta de la inutilidad de tratar de predecir el curso de las conversaciones. Un miembro tenía conflictos sobre qué decir si alguien no reaccionaba bien cuando ella reparara el mal causado. Alguien más compartió: mi experiencia ha sido que Dios nos dará las palabras cuando llegue el momento. No recibimos las palabras por adelantado. Recordatorio para hoy. Cuando hay interacciones difíciles, puedo concentrarme en lo que creo y siento, verificar mis motivaciones y orar por el valor de decir mi verdad. Tengo derecho a hablar desde mi corazón, pero también puedo escuchar y aprender cuando otros hablan. No solo es importante mejorar la manera en que nos expresamos, debemos también examinar cómo permitimos que otros se expresen. ¿Cómo ayuda Al-Anon a los familiares y amigos de los alcohólicos? Pues ahí está la lectura del día para la reflexión. Hoy tenemos un programa con una invitada muy querida. Dulce, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Fernando. Muy contenta de estar con ustedes. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del programa de 12 pasos, que es el 4º paso. Sí, muy importante. Ese 4º paso que nos invita a hacer un corte de caja, una reflexión, concentrarnos en nosotros mismos. Es el primer paso que nos invita a concentrarnos en nosotros mismos. Antes hemos dejado atrás los 3 primeros pasos y a manera de enfocarnos a este 4º paso, ¿qué significaron para ti cuando llegaste a Al-Anon? Primero cuéntame, Dulce, ¿cómo llegaste a esa sala de reuniones por primera vez en Al-Anon? Pues llegué muy derrotada, sumamente triste porque pues ya no había otra opción para mí. Yo no conocía el programa de Al-Anon y la verdad llegué sin expectativas, solamente pues esperando encontrar ahí la ayuda que yo realmente necesitaba. Estuve navegando en algunos otras corrientes donde pues me daban consejos, pero realmente nunca supe cómo aplicarlos, o realmente no ahí no se aprende cómo aplicarlos, o al menos yo no lo aprendí cómo aplicar esos conocimientos hasta que llegué a Al-Anon.
Fíjate que seguramente en esa primera reunión, cuando alguien te dio la bienvenida, te habló sobre los 12 pasos. Así es. Y te habló sobre el programa de Al-Anon, del éxito, de nuestra fraternidad, de esta hermandad que tenemos por compartir la misma enfermedad. Y dentro del programa de los 12 pasos, pues existe el cuarto, que es el que vamos a tratar hoy, pero también debieron haber dicho que había que seguir esos primeros 3 pasos, que es nuestra preparación espiritual para recibir los beneficios de Al-Anon. Claro, yo la verdad no estaba preparada, ni, Ujú. ni emocional ni espiritualmente. También físicamente no estaba preparada. Y la verdad no entendí, como yo creo que a muchos de los recién llegados nos sucede, ¿no? Que no sabes qué es lo que, cómo vas a aprender, cómo lo vas a aplicar, quién te va a decir, quién te va a guiar. Yo solamente, pues, me dejé llevar. En las juntas, con todos los compartimientos, con las lecturas, eh, eso fue algo creo que fue una de las cosas más importantes que me ayudó. El compartir de los demás miembros de El Al-Anon. compartir exactamente. Para mí fue muy importante porque todos me dejaban algo muy, pues muy importante porque pues solamente así pude salir Fíjate que fuerte. esas primeras reuniones son muy bonitas porque vas sintiendo el calor de los demás compañeros y poco a poco las comparticiones te van dejando y te van adentrando en lo que es el programa y entra una especie pues de asimilación muy rápida, digamos que es la primera asimilación de lo que es el programa y ahí seguramente fuiste viendo qué era ese derrotarte en el primer paso ante la enfermedad del alcoholismo. Claro, y yo no sabía que era una enfermedad. Para mí era simple y sencillamente un grave problema que tenía en aquel entonces mi esposo, y yo creí que era el único que estaba afectado. Y pues que yo estaba súper bien, ¿no? Claro. Pero yo también no entendía cómo mis compañeros y compañeras, a pesar de todo lo que hablaban de alguna situación en especial que tenían, podían sonreír. Eh, pues yo no entendía. Poco a poco lo fui conociendo y los entendí. Que a pesar de las situaciones por las que todos pasamos, pues se puede vivir de una manera más tranquila. Y en ese primer paso, pues me imagino que lo primero, pues te derrotaste ante la enfermedad del alcoholismo, sabiendo que eras incapaz de controlarla, que no la causabas, que no la curabas, y mucho menos que no la controlabas, ¿no? Efectivamente, así sí me pasó, sí me pasó. Este, sí estuve durante muchos años, creo que desde niña, tratando pues como conviví siempre con el alcoholismo de mi padre, Okay. y vi muchas situaciones en que mi madre, pues lo iba a buscar, cuando faltaba a casa lo iba a buscar al CEMEFO, inclusive, Cruz Roja, en el trabajo, con los amigos, y verla angustiada. Y pues eso fue un impacto tremendo, no solamente en mí, sino tuve 9 hermanos más. Y pues sí fue muy complicado, ¿no? Y cuando llegaste a la NON para abordar el segundo paso, sí ya tú estabas consciente, creías, pensabas en un poder superior. Claro, ahí lo conocí. En Al-Anon lo En conociste. Al-Anon lo conocí. Pues yo nací y fui criada, perdón, en una religión. Y pero también conocí a un poder superior castigador, ¿no? Que era cruel, que era vengativo y que pues siempre estaba pendiente de lo que yo hacía. Si era malo, pues obviamente pues, iba a recibir un castigo, pero si era buena, pues yo no veía los beneficios de mi buen comportamiento, porque pues todo en mi casa y lo que yo necesitaba, pues no llegaba. No llegaba un buen alimento, no llegaba una buena casa, no llegaban juguetes,
o sea, no había un buen trato, no llegaba a eso. Entonces, pues, obviamente, pues con ese poder superior, pues me alejé. ¿Y estabas enojada con él? Por supuesto. Sobre todo porque en algún momento ya en mi vida adulta ya fui a hablar con un sacerdote acerca de mis problemas y que le pedí ayuda. Y obviamente, pues ahí pintando al alcohólico de mi vida como el que era el provocador de todo mi sufrimiento, ¿no? De todos mis males. No solamente el mío, también de mis hijos. Entonces él me dijo que todo lo que me pasaba era porque yo me había alejado de Dios. Entonces yo lo vi como un castigo, ¿no? Claro. Dije, entonces, no, pues yo no quiero un Dios, estar cerca de un Dios que me está castigando, ¿no? Que me está, que es cruel conmigo, que no me ayuda a encontrar la fórmula para poder salir de este sufrimiento. Fíjate qué interesante cómo hay relaciones que son impactantes en nuestra vida y, claro. Y al tú tener una plática con un sacerdote, pues distorsionó tu visión de lo que era el Dios para tu religión, poder superior, y cómo eso te marca, ¿no? Cómo va marcando la vida hechos específicos de tu vida y que los tienes que registrar. Claro. Los tienes que registrar y bueno, llegaste enojada, llegaste en un ambiente cálido ahí a la sala de reuniones, tuviste un buen acogimiento por parte de los otros miembros de Al-Anon, y poco a poco fuiste entendiendo la enfermedad, el primer paso, declararte impotente, y a pesar de que ya tenías conciencia de un Dios castigador, pues en segundo paso nos dice que existe ese poder superior capaz de ayudarnos en el lidiar en esta vida, no necesariamente que sea castigador o no, sino que existe. Así y Él es el que Él es el todopoderoso para ayudarnos. Y vino el tercer paso. Sí, también. ¿Cómo lo viviste, Dulce? Ese tercer paso. Si estuvieran conmigo hubieran visto su carita del tercer paso. Es que todo eso me asustaba, ¿no? Ese preámbulo para empezar a hacer un cuarto paso, me asustaba mucho porque realmente yo no sabía ni qué, porque es más, ni siquiera me conocía, ¿no? Sí, pero ya una vez que estabas peleada con ese poder superior y voluntariamente en ese tercer paso, ¿cómo fue tu transformación para poner voluntariamente tu vida en sus manos y la de tu ser querido, obviamente? Claro, pues empecé a orar, para empezar. Había momentos en los que estaba tan desesperada que yo a ese poder superior le preguntaba qué era lo que esperaba de mí o qué tenía planeado para mí. Y lo que yo llegué a sentir es que había muchas cosas buenas para mí. Y decidiste entregarle voluntariamente Así es. Tu vida y ponerlas en sus manos y olvidarte si era castigador o no, ¿no? Así es. Ahora yo no lo veo como un poder superior castigador, no, absolutamente no. Bueno, entonces poco a poco te fuiste preparando. Así es. Para enfrentar y hacer tu verdadero trabajo, digo, porque muchas veces nos quedamos en ese, pues sí, entrego mi vida voluntariamente al poder superior, pero también nos toca a nosotros hacer el trabajo. Yo siempre digo que Al-Anon funciona siempre y cuando tú lo tomes primero en serio. Claro. Y segundo, que trabajes. Así es. Que trabajes, que tengas que apadrinarte, que tengas que ir a tus reuniones, las lecturas y bueno, un servicio que es como el que estamos prestando hoy, pero sobre todo un trabajo interno, de concentrarse en uno mismo, que es el que nos lleva a ese primer gran conocimiento que vamos haciendo en los 12 pasos, que es ese cuarto paso. ¿Cómo lo ves ese cuarto paso? Pues fue muy difícil para mí, muy, muy difícil, porque hay una literatura que me ayudó mucho, que es precisamente el cuarto paso. La literatura, ¿cuál? ¿Senderos de recuperación? No, el cuadernillo. Pues en busca de la superación personal. Sí.
Entonces, cuando empieza la parte de las preguntas, Ujú. ahí me estoy dando cuenta que no me conocía. Que para empezar, pues llegué sin fe, Ujú. absolutamente sin fe. Ahí vuelvo a repetir que en Al-Anon ahí verdaderamente la conocí, porque pues cuando estaba en la iglesia, cuando iba a catecismo, pues yo repetía todo como periquito. Ujú. Y empecé a tener una charla con mi poder superior. Empecé a agradecer, pero pues yo le tenía mucho miedo a ese cuarto paso. Absolutamente. Yo lo empecé a hacer ¿Y sola. lo hiciste en tu primer intento? No. Perdón, Dulce, que te interrumpa, pero esto va mucho a aquellos que nos están escuchando y que no han hecho el cuarto paso. Muchas veces el primer intento no es suficiente. No, obviamente ¿Y no. por qué no fue suficiente para ti un primer intento? Porque no tuve valor. Ok. Yo no tuve valor. No tuviste el valor para enfrentarte a ti misma. No, por supuesto que no. Y además había preguntas en las que yo no ni siquiera entendía el sentido de tales preguntas. Cuando me hablaban acerca de la honestidad. Eso creo que fue una de las partes que más trabajo me costó. La parte de la ira también. Ok. Sí. Yo recuerdo que cuando iba en la secundaria, justamente, pues yo vengo de una familia, pues venida a menos, Uh-huh. donde pues la vida nos dio un vuelco y llegamos a vivir a una vecindad. Y pues fue muy complicado, aunado a los problemas de alcoholismo de mi papá y pues los recursos económicos, aunque él tenía un muy buen trabajo y un muy buen sueldo, pues nunca había dinero. Entonces efecto del alcoholismo. Efectos, exactamente. Pues yo llegué a robarme los libros de mis compañeros. Y bueno, en mi favor quiero decir que pues se los quitaba a quienes yo sabía que tenían el recurso para poder reponerlo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y eso así como que tranquilizaba mi conciencia, aunque yo sabía que era algo malo. En ese momento resolví esa situación, pero yo cargué esa sustracción, llamémosle así. Ese ocuparlo. Sí. Pues debido a las circunstancias, ¿no? Me avergüenza pero fíjate, en ese momento, ¿no? Pero fíjate que es como a la luz de los años, pues era una acción hasta de travesura, por una causa como de Robin Hood, ¿no? Por una buena causa. Yo pensé que me ibas a decir que se los robabas a los que no estudiaban, pero no a los que no podían comprar. Pero bueno, esas son características que en su momento impactan tu vida a una edad temprana. Pero sobre todo hace rato que te preguntaba sobre el segundo paso uh-huh. y veía lo que pasaba, y ahorita que estás adentrándote más, y agradezco tu honestidad, de cosas que pasaban en tu seno familiar, pues entonces encontraste, cuando empiezas a profundizar, el dolor del ser querido alcohólico, claro. que en ese tiempo era tu padre, el dolor de tu madre, de tus hermanos, y había que digerirlo, porque muchas veces cuando llegamos a Al-Anon no estamos conscientes de que esa parte de nuestra vida fue muy importante. Por supuesto, fue muy, muy importante, y eso fueron herramientas muy valiosas para mi vida adulta, pero pues ya las veo así como unas herramientas. O sea, ya no vivo con esa culpa de esos actos de deshonestidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero sin embargo también causas, porque de inmediato lo sacaste, el de una familia venida menos por efecto de la enfermedad del alcoholismo de tu padre, y digo, a lo bueno es muy fácil acostumbrarte, pero desacostumbrarte es muy difícil, ¿no? Mucho. Entonces, esas situaciones que fueron marcando tu vida, el sufrimiento de tu madre, el alcoholismo de tu padre, la temprana edad,
saber que estabas sustrayendo libros y yo creo que como ese ejemplo que nos estás dando debieron haber habido muchos en tu vida adolescente. ¿Y cómo los trabajaste en ese cuarto paso? Ay, pues yo no recuerdo exactamente a quiénes fueron a quienes les tomé esos libros, pero muy profundamente pedí una disculpa, pero también agradecí. Claro. Y eso, pues, también en mí cambió algo, porque inclusive hasta la luz de mis ojos y mirada empezó a cambiar. ¿Cuando empezaste a hacer el cuarto paso? No, bueno, ya venía teniendo cambios. O digamos en Al-Anon. En Al-Anon, Ok. por supuesto. O sea, los cambios no fueron así como que, ya fui a Al-Anon una vez o dos y ya todo va a cambiar mágicamente y toda mi familia se va a resolver. No, al contrario. Empezaron a haber conflictos, ¿no? Porque yo ya había cambiado algunas actitudes, empecé a ser menos gritona, y pues no les gustó tampoco. Fíjate que hay una terapia psicológica que llaman, se me fue el nombre ahorita, pero tiene que ver que empiezas a actuar el pasado de tu vida. Uh-huh. Constelación. Ah, sí, las constelaciones. Constelaciones. Y muchas veces cuando pienso en el cuarto paso, es como llegar a una constelación, pero derivado de cuando lo haces con honestidad, cuando Claro. lo haces con ganas de salir adelante, pues es ir encontrando las entrañas y los porqués de tu vida, porque obviamente los eventos de nuestra vida nos han marcado y van dirigiendo nuestro destino, y el cuarto paso nos lleva a eso, a reconocer a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu vida misma, a tu actuar, y empezar a ubicarlo dentro del contexto de Dulce. Claro, y justamente hice 2 ejercicios, algo así muy, muy relacionados a esto, pues porque el enojo persistía con mi papá y la tristeza también con mi madre, ¿no? Uh-huh. ¿Y coraje con tu madre? Sí, también por haber permitido claro, muchas cosas, ¿no? Pero en ese ejercicio pude visualizar a mi padre cuando tenía 12 años frente a la tumba de su mamá, porque a esa edad se quedó huérfano, y verlo tan triste, tan pues desamparado, llorándole a su madre por la partida. Entonces pude entender que era un ser que necesitaba mucho amor, que estaba sumamente triste y que no sabía cómo desahogar ese dolor, esa tristeza, ese desamparo. Ahí fue cuando entendí que mi padre, aún en sus años ya adultos, pues necesitaba mucho amor y seguía siendo ese niño necesitado de cuidados. Y con mi madre también, porque pues también tiene su historia, y también era una mujer muy, muy triste, y pues yo me convertí como que en su defensora. Claro. Sí. Esas son características propias del alcoholismo, ¿no? Sí, por supuesto. Es como un diagnóstico muy predecible. Así es. Y también fue predecible que te casaras con un alcohólico. Claro. Sí, mis relaciones de noviazgo también fueron con personas que tenían temas de alcoholismo, que tenían algún tema también con las drogas, y las únicas dos, fueron las 2 únicas oportunidades relaciones que tuve con hombres sanos, con familias sin tema alguno, pues me parecieron aburridas, me parecieron sin sentido. O sea, para mí, o sea, no eran chiste, no me provocaban nada. No tenía adrenalina. No tenía esa adrenalina porque pues no los iba a rescatar, yo no iba a ser importante en su vida, ¿verdad? Entonces, pues me enfoqué mejor en las relaciones que tormentosas. Sí. Exactamente. Oye, y todo esto lo fuiste analizando en el cuarto paso. Finalmente, ese es el enfoque que nos lleva. Cuando empiezas a descubrir como esto, que las relaciones sanas te llevaban a alejarte y las insanas a atraerte, cuando haces el cuarto paso profundizas mucho en eso. Sí.
y entonces ya encuentras a la Dulce desamparada o amparada con el tema familiar, con el tema y también con el tema ya esa edad adulta que tenías en este momento de ser madre, ¿no? Sí. Y esos patrones que se fueron repitiendo. Pero lo importante, el cuarto paso, es que nos lleva a reconocer todas esas partes, pero también nos enseña a reconocer nuestras fortalezas. Claro. O sea, sí pude identificar muchas cosas no tan buenas en mí, pero también muchas cosas muy buenas, ¿sí? Yo cuando llegué a Al-Anon ni siquiera era capaz de poder hablar en las juntas, ni siquiera de coordinar una junta. O sea, yo sentía que todo el mundo me iba a señalar porque llegué con una autoestima sumamente devaluada, o sea, muy, muy mal. Entonces, pues me fueron ayudando porque todo el mundo se ofreció a decirme cómo poder coordinar. Nadie me decía, ay, lo hiciste mal. Al contrario, me felicitaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, no me negué. O sea, yo llegué con esa necesidad de cambio. Con disposición. Con mucha disposición. Entonces, pues cuando empiezo a entender que nadie me juzga, y algo muy importante también que aprendí en Al-Anon fue a escuchar, porque pues yo siempre discutía, yo quería tener siempre la razón y no permitía a los demás que hablaran, ¿no? Porque lo dice la lectura del día de hoy. Justamente, entonces sí, eso me hizo mucho sentido. Entonces, hoy pues sí soy respetuosa para escuchar, pero también pido que ser escuchada, porque pues siempre, aprendí a reprimir mis sentimientos. Entonces pues me los comí y ahí se quedó acumulado y pues yo pues me desbordaba en ira. Oye, ¿y este cuarto paso fue liberador para ti en esos sentidos? Sí. ¿Cómo? Relátale a nuestro auditorio por qué fue liberador. Porque cuando entendí que, cuando empecé a leer y que era un acto de suma honestidad lo que yo iba a hacer y que estaba dispuesta, yo creo que fue en el tercero, cuarto, quinto intento, que dije, bueno, pues aquí no va a estar Dios castigador diciéndome esto lo hiciste mal, esto lo hiciste así. O sea, única y sencillamente iba a ser yo claramente, ¿no? Ya sin tapujos. Fíjate que en experiencia personal el cuarto paso, pues efectivamente, pero como empiezas a conocer la naturaleza de tus actos, empiezas a entender el por qué fueron las cosas. Sí. Empiezas a ver a esa Dulce tal cual, pero comprendiendo por qué fueron sus reacciones y cómo muchas veces esos hasta defectos de carácter como el miedo, como la ira, como todo lo que nos has mencionado, pues también fueron mecanismos de defensa. Claro, y me ayudaron muchísimo porque pues yo viví hasta los 27 años en la Ciudad de México y yo siempre fui una persona con mucha iniciativa, con mucho ímpetu, con muchas ganas de conocer. Yo trabajé en un banco, estuve en una subdirección, tuve la oportunidad de relacionarme con muchísimas personas, conocí muchos lugares muy bonitos y después esa Dulce se fue apagando. Permitió que todas esas afectaciones por el alcoholismo pesaran más sobre mí. Entonces me liberé justamente, volviendo a la de tu pregunta, fue que todos esos defectos de carácter que yo vi, que esos actos inapropiados, pues me habían ayudado a ser la persona que en ese momento había sido. Pero más aún, si no ha sido por todo eso que he mencionado, pues yo no estaría aquí, porque tengo que agradecerle al alcoholismo y a las personas a las que supuestamente estaban, me
pues habían hecho algo en contra mía. Sí, te habían dañado. Que me habían dañado así, pues no de manera involuntaria, sino que lo estaban haciendo con un propósito, pues llegué a la NON. Y pues fue muy sanador para mí, para empezar, pero también en consecuencia para todos los demás, empezando por mis hijos y también con su papá, ¿no? Sí, por eso, sobre todo por eso fue muy liberador. Fíjate que ese cuarto paso, sí, muchos le tenemos miedo. Sí. Pero es como una piedra angular donde tú cambias. No sé si sea tu experiencia, cambias la actitud. Y Al-Anon lo dice en su literatura, el cambio de actitud es de lo más importante para poder recibir estos dones que este programa nos da. ¿Por qué? Porque como ya te entiendes, como ya te profundizaste, pues ahora tu actitud cambia, porque ya no ves, sí, pues hay personas que te dañaron, consciente o inconscientemente, tú misma te dañaste y dañaste, pero como entiendes la naturaleza de cada una de esas acciones, pues yo no sé, pero ese cuarto paso tiene la magia de que cambias la actitud de una persona controladora, envuelta en el caos de la enfermedad del alcoholismo, queriendo salir, queriendo que tu ser querido alcohólico sane, queriendo llevarlo tú y rescatarlo a una actitud diferente, porque ya conoces la profundidad de tu alma, porque claro, entiendes por qué son tus reacciones, y entonces para mí ese cuarto paso empieza a redirigir la vida Al-Anon. Sí. Porque cambias las actitudes ante la vida misma. Sí, claro. Pues como yo era una persona muy, muy resentida, muy violenta, yo me dejaba llevar mucho por impulsos, por la ira. En algunos momentos pues yo me digo, ay, es que estaban justificados, ¿no? Porque pues la verdad antes como que me daba pena decirlo, pero pues reconocerme que yo era así como que la salvadora de mi familia, porque pues me tuve que liar a golpes con algunas personas. Uh-huh. Es más, me hice de una famita de, pues no pases ahí por la calle donde vive Dulce, porque pues... Te arriesgas. Sí. Pero también fue para resguardar a mi familia, ¿no? Porque pues mi mamá siendo una mujer tan sumisa, o sea, que no sabía cómo defenderse, a mis propios hermanos también, ¿no? Pues yo me puse una coraza de ser la dulce vengadora, y pues nos ganamos la seguridad de vivir tranquilos. Okay. Y me sirvió también eso a la actividad que después me dediqué, igual porque pues es una situación un poco complicada, y pues yo no entendí por qué tenía yo miedo a estar sola. Y cuando hice el cuarto paso, dije, bueno, pues es que pues Dulce siempre ha sido capaz de proveerse un sustento. Dulce ha sido capaz de andar por las calles en las noches, pues trabajando, haciendo alguna actividad importante para mí, para mi familia, sobre todo para mis hijos. Lograr poder resolver situaciones verdaderamente difíciles, ¿no? Por ejemplo, el embargo de un banco, de poder resolverlo yo, o sea, ¿por qué Dulce se volvió así, no? ¿Por qué con esa autoestima tan baja y que su tranquilidad y su forma de caminar, de vestir, de hablar, de desenvolverse, tenga que depender de la aprobación de alguien más? ¿Sí? Entonces, ahí fue, en ese cuarto paso fue donde me reconocí. Claro. Sí. En algunas, o sea, el control siempre ha estado muy presente en mí. Pues siendo funcionaria de un banco, tomándote la defensa de la familia, y me imagino que controlabas las relaciones familiares. Sí, así es. Pues obviamente, pues sí. Sí, y digo, bueno, ese control me ayudó también a resolver muchas situaciones difíciles, a tomar decisiones verdaderamente importantes para mi bienestar
y en consecuencia para mis hijos. Oye, pero cuando haces ese cuarto paso, pues necesariamente todos nos damos cuenta que no somos el centro del universo ni el ombligo, y que somos un puntito más. Un puntito más en este eslabón que se llama familia. Claro. Un puntito más en ser hija de un poder superior. Y entonces ya no eres la dulce omnipotente, ya no eres la dulce iracunda, ya. Y entonces es donde yo hablaba de ese cambio de actitud ante la vida. Ah, sí, porque siempre andaba con una carota, es más, todo el mundo pensaba que estaba enojada, mi tono de hablar, pues, yo soy muy escandalosa, pero en aquel momento, en aquellos tiempos, mi voz era muy, yo creo que hasta se notaba ese enojo. Coraje. Ese coraje. Entonces, pues me dijeron, oye, ¿qué te está pasando, no? ¿Qué estás haciendo diferente? Estoy yendo a un grupo de autoayuda, estoy yendo a la nona. Pues mucha gente me tiró de loca, ¿no? Pero bueno, a mí me estaba funcionando. Mis hijos lo agradecieron. En un principio no, a nadie le gustó mis cambios de actitud. Pero hoy están muy contentos porque primero se molestaban porque yo me iba al grupo, porque mi tiempo pues ya lo estaba destinando para mí, cuando todo mi tiempo era para ellos, y obviamente pues no les gustó. Entonces empezaron a respetar, pero yo también pedí mucho ese respeto de mi tiempo en mi grupo, ¿sí? Hoy pues se les olvida a veces que yo estoy en mi grupo, y como yo también dejé de estarlos preguntando dónde están, de estarlos acosando, de estar preguntando, de estar controlando, pues se extrañan, y ellos son ahora los que me buscan y me preguntan dónde estoy. Ahora yo soy dueña de mi tiempo y les permito a los demás ser. Fíjate lo que dice la literatura que leímos de hoy: un poco de tiempo para mí. Ahora es mucho más tiempo para mí. Gracias a ese poder superior, ¿no? Hoy sí sé cómo es ese tiempo para mí. Hoy soy la dulce que contagia, yo siento, ¿no? Porque además no me importa ya la crítica. Dejé de vivir preocupada por lo que piensen los demás. Si yo voy a una reunión, a una fiesta, si quiero bailar, lo hago. No me importa si me ven, yo disfruto. ¿Y cuánto hace que hiciste tu cuarto paso, Dulce? Ay, pues es que siempre lo estoy haciendo lo más... Ya me ganaste la pregunta. No. Pero bueno, ok, ¿qué tiempo llevas en el Anon? Ya tengo muchos años, justamente 14 años. ¿Y la primera vez que te enfrentaste a ese cuarto paso y lo pudiste hacer, cuánto hace? No, pues ya tiene sí tiene 11 años. 11 años. Y es que me ganaste la pregunta, porque cuando uno hace el cuarto paso por primera vez y siente uno, porque lo sientes, que lo hiciste bien, sí, profundo, pues obviamente sí, tu vida cambia y empiezas a irradiar ese cambio y la gente se empieza a dar cuenta que es... Pero sin embargo, de 11 años para acá, pues ya han pasado algo así como 4,000 días. Sí, muchos más. Entonces, y cada día es una nueva aventura. Sí, claro. Y cada día tienes, sí, si bien es cierto que tienes herramientas, pues el reto del día a día también te hace, porque eres un ser humano. Y esa experiencia del cuarto paso por primera vez, ahora ¿cómo la repites en tu día a día? Ay, pues también haciendo un minucioso, pues el estar haciendo un recordatorio de qué fue lo que hice, cómo lo hice. Ya no me estoy descalificando, solamente me doy cuenta que si me equivoqué en algo, si de una manera inconsciente ofendí a alguien, si de una manera inconsciente traté de controlar, pues me doy cuenta inmediatamente de esa situación y hago los cambios. Hay momentos en los que sí tengo que pedir una sincera disculpa,
donde pues sí, humildemente, pues hago saber que pues me ganó esta dulce de antes. ¿Y ese corte de caja lo haces ya diario? Trato de hacerlo todos los días, en la medida de mis posibilidades. La mayor parte del tiempo estoy sola. Sí, aunque soy una persona muy, muy sociable, aunque trabajo, hago servicio, también me gana la dulce de antes, ¿no? La que, pues, era muy criticona. Yo misma me criticaba mucho, yo misma me maltrataba demasiado y eso lo hacía con los demás. Entonces, cuando empiezo a hacer conciencia de que como yo me trataba, también trataba a los demás, pues ya no me gustó, porque entonces vi la magnitud del maltrato hacia mí misma. Y hoy pues sí veo a las personas como trato de verme a mí con compasión, con empatía y pues que también pues, soy una persona que ha sido afectada muy gravemente por el alcoholismo y pues todos los días cometo errores, pero también todos los días trato de enmendarlos, como un cambio de actitud. Y ese cuarto paso, cuando lo enfrentas por primera vez, por segunda, diario, tiene una magia. Sí. Y esa magia quizás pueda, no sé si estés de acuerdo conmigo, expresarse a través del perdón. Sí, sí. Primero, trato de perdonarme a mí porque soy una persona imperfecta. O sea, yo siempre he sido muy perfeccionista. Y hoy me doy cuenta cuando ese perfeccionismo me gana y que empiezo a ser incómoda hasta conmigo misma, me echo un paso hacia atrás. Entonces, a ver, Dulce, tranquilízate. Nadie te está pidiendo que hagas las cosas perfectamente. Tampoco tienes la autoridad para pedirle a los demás lo mismo. Y entonces es cuando empiezo a disfrutar más el estar en el aquí y en el ahora, y a disfrutar la compañía de los demás. Entonces, así como disfruto a los demás, también a mí me gustaría que yo también sea una persona que pues igual no se sientan bien conmigo, que no pues no causar incomodidades, no estar afectándolos. Y eso pues obviamente con mi familia también, aunque son con los que más convivo. Bueno, los veo una vez a la semana y eso porque ellos quieren estar conmigo y yo lo adoro. Ahora ya se reúnen contigo los fines de semana. Todos los viernes se reúnen tus conmigo. Hijos. Mis hijos y mis nietos. Okay. Y pues también las parejas de mis hijas. Entonces, pues si les gusta estar conmigo es porque soy una persona que les atrae, ¿no? Okay. Y no reclamo esa presencia, no reclamo absolutamente nada, al contrario, lo agradezco. Sí, no estoy exigiendo absolutamente nada, al contrario de lo que antes yo hacía. Y esa sensación, es maravillosa. Y entonces, ya hablaste sobre el perdón en el cuarto paso. Y ahorita que te estaba escuchando, creo que hay algo muy positivo en Dulce, y a la luz del programa de Al-Anon, no sé si va a través del cuarto paso, yo creo que algo tuvo que ver, pero algo que tiene que ver con la aceptación de sí mismo. Sí, me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque dije, ay, dejar a la Dulce que era bien peleonera, a la Dulce que siempre estaba exigiendo, pues sí, ¿no? En constante conflicto con los demás. O sea, si yo no había conflicto y no había pleito, pues no estaba tranquila. Uh-huh. Porque yo pues también empecé a conocer que yo era una persona provocadora, ¿no? Y pues eso ya no me empezó a gustar. Y cuando empiezo a identificar esos
características en otra persona, pues yo me recuerdo cómo era y pues no me gusta. Y entonces me pongo en los zapatos de la otra persona, ¿no? Digo, ¿cuánto debe estar sufriendo? Así como yo sufría y venía a descargar toda esa ira, ese enojo, esa frustración en los demás, pues debe ser demasiado. Entonces ya empiezo a cambiar esa forma en cómo los trato, cómo les hablo, y se suaviza. Fíjate que estás hablando de algo bien importante, que empezamos a ser empáticos. Sí. Porque comprendemos, como dice nuestra bienvenida, comprendemos perfectamente de qué se trata esto, ¿no? Sí. Y somos empáticos unos con otros. Y con los miembros de Al-Anon, pero también con los demás, obviamente. Claro. Eso me ha servido mucho para el trato con los... Sobre todo con mi trabajo, ¿no? Es muy, muy complicado, muy, muy complicado. Y pues ya no me dejo llevar. Ya no me dejo llevar por esas emociones. Ya no me quiero contaminar. Ya no me dejo contaminar, mejor dicho. Lo que me llega, lo agradezco, lo bendigo. Y las personas que me agreden o que tratan de hacer algo en mi contra, pues ya no me afecta, porque sé que pues si hay algo que se quedó malo atrás, pues vienen muchas cosas buenas para mí, ¿sí? Entonces ya no estoy tan enfocada en los demás. En los demás, solo en mí. Esa parte es la más bonita del cuarto paso, que te enseña a enfocarte y a concentrarte en ti mismo. Yo recuerdo cuando empecé con mi práctica de yoga, que me costaba muchísimo trabajo. Y volteaba a ver a las compañeras, todas éramos señoras que veníamos empezando. Y nos dijo el profe, ¿no? Que dicen, enfóquense en su tapete, no volteen a los lados. Nadie es mejor y nadie es peor. Aquí todos vamos a aprender y cada quien a su paso. Yo no entendía esas palabras, pero sí, ya no veo más allá de mi tapete. Pues fíjate qué agradable compartición. Muchas gracias. Te agradezco mucho que estés acá. Al contrario. Y finalmente este programa tiene el servicio, la finalidad de hacer llegar el mensaje a aquellos que nos están escuchando por primera, por segunda, por tercera vez, lo cual les agradecemos de antemano. Por supuesto. ¿Y qué mensaje les darías a esas personas a la luz de este cuarto paso? Pues que el cuarto paso es muy liberador. En el cuarto paso empezamos a comprender quiénes somos verdaderamente y quiénes en algún momento, si tuvimos, como en mi caso, alguna conducta inaceptable, tal vez no fue tan grave, ¿no? Como a mí me ha marcado lo que les platiqué, tal vez no fue tan grave. Tal vez pues fue necesario en su momento. Muy bien, pues hay que invitarlos a que vayan a Al-Anon, porque claro. el Al-Anon, aquí a la reflexión con Dulce, pues Al-Anon funciona. Claro. Y funciona bien, y quien lo hace, este cuarto paso es verdaderamente complicado porque nos enfrenta a nosotros mismos. Sí. Y muchas veces no nos gustamos. Así es. Pero también aprendemos a querernos. Entonces, claro. Al-Anon funciona, queridos radioescuchas, y funciona para bien. Dulce es una experiencia de vida de cómo esto funciona y funciona bien. Así es. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a ustedes, queridos radioescuchas. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Al-Anon Puebla 1 en Facebook y en YouTube. También los invitamos a nuestro próximo programa que seguramente será de su agrado y tan enriquecedor como este. Muchas gracias, Dulce. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bendecido día. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión el jueves en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.